Ver las soluciones de los ejercicios de la semana 9. La primera en realidad es una pregunta de potencial eléctrico, no es una pregunta de capacitancia. Y nos dice que tenemos una varilla que tiene una densidad de cargas, o una carga por unidad de longitud uniforme y de cierto valor, que tiene un cierto largo L. Y nos pregunta el potencial pues eléctrico en un punto P que está a una cierta distancia de la parte central de la varilla. Básicamente cada elemento de la varilla contribuye de forma coulombiana, es decir, un elemento de carga entre 4pi epsilon 0 r, y r a su vez está dado por teorema de Pitágoras, sería la raíz de x cuadrado, donde x es la coordenada a lo largo de la varilla con el origen en el centro de la varilla, x cuadrado más d cuadrado, de d cuadrado esta distancia del origen al punto P. Y el elemento de carga es esta carga por unidad de longitud por un diferencial de x. Entonces esa va a ser nuestro punto de partida. Entonces el potencial pues va a ser simplemente la integral de un extremo de la varilla al otro. Entonces factorizamos cosas que son constantes, a L, 4pi epsilon 0, y nos queda una integral que podemos resolver con una de las identidades, la primera identidad de las que aparecen al principio del problemario. Entonces hacemos esa sustitución, sustituimos por los valores pertinentes, bueno, sale esta, pues hacemos las operaciones aritméticas y demás, nos queda este valor, ¿no?, de aproximadamente 0.2 milivolts. Entonces la solución, ¿no? Realmente pues lo único más o menos complicado era plantear, aplicar correctamente la cuestión geométrica y demás, y luego pues era simplemente utilizar una identidad, una fórmula de integrales y sustituir. El 2 tiene que ver con la capacitancia de dos esferas concéntricas. Entonces la capacitancia la podemos obtener básicamente de primeros principios, o sea, por ley de Gauss y por la definición de potencial eléctrico. Sabemos que el potencial eléctrico fuera de una esfera uniformemente cargada pues tiene que tener una forma de Q entre 4pi epsilon 0 r. Sabemos que también, nuevamente aplicando la ley de Gauss, hizo que entre dos esferas concéntricas pues no va a variar, va a depender únicamente de la carga de la esfera interna. Digo, pues, normalmente pues por suponer que el circuito es globalmente neutro, pues supondríamos que si la carga de la esfera interna es más Q, la de la esfera externa va a ser menos Q, pero digamos, ni siquiera es indispensable esa suposición. Entonces, pues simplemente tomamos la diferencia, digamos, suponemos que tenemos una esfera interna de radio A, una esfera externa de radio B. Si sustituimos eso en el potencial, sacamos la diferencia entre los potenciales, por la diferencia potencial, tendríamos la ecuación 5, ¿no?, de Q entre 4pi epsilon 0 por todo este factor. Entendemos, bueno, la capacitancia, pues recurrimos directamente a la definición, las Q's se cancelan y tenemos esta fórmula de 4pi epsilon 0 entre 1 sobre A menos 1 sobre B. Cabe aquí notar que si tomamos B como infinito, nos quedaría 4pi epsilon 0A, en otras palabras, la fórmula para la capacitancia de una sola esfera relativa al infinito. Entonces es consistente con lo que ya habíamos visto en el caso de una sola esfera. Entonces si tuvimos los números, pues nos queda pues el resultado. Entonces podemos obtener el resultado numérico partiendo de los primeros principios. Ok. Bueno, nos pide encontrar un capacitor de placas paralelas
es que si tiene la misma capacitancia, la misma separación entre placas, ¿qué área es la que necesitamos para cada placa? Entonces, en otras palabras, C va a ser el mismo valor que para las esferas concéntricas y D va a ser la diferencia entre radios, ¿no? Que son 2 milímetros en este caso. Entonces, pues simplemente despejamos para A y obtenemos, pues, que es esta cantidad, ¿no? 0.019 metros cuadrados. Si queremos, podemos convertir en centímetros cuadrados o la unidad que haga falta, pero esa sería nuestra respuesta. Que la pregunta 3 es quizá la más difícil del problemario. Y esta requiere un poco más de análisis, ¿no? Es una que no la podemos necesariamente contestar fácilmente nada más haciendo sustituciones y haciendo álgebra y eso. Realmente requiere de aplicar un poco más a fondo lo que sabemos de la física de estos sistemas, de cómo operan estos sistemas. Entonces aquí es importante recordar que para un capacitor el voltaje es algo básicamente que es fijado externamente. O sea, si yo pongo a cargar un capacitor, digamos, con una batería de 12 volts, pues ese voltaje de 12 volts está fijo por la batería, no está determinado por la batería, por la fuente de voltaje que yo use. O sea, no es algo interno del capacitor. Entonces, digamos, el voltaje vamos a coger lo que es algo fijo externamente. Y eso tiene como consecuencia que tiene que ser igual en una misma placa, ¿no? O sea, en este caso, concretamente, pues del lado izquierdo y del lado derecho tiene que ser igual el voltaje, ¿no? O sea, no puede una parte de la placa tener un voltaje y otra parte otro. También lo podemos ver esto como una consecuencia de que estamos suponiendo un caso electrostático, ¿no? Que cuando está completamente cargado, pues estamos suponiendo que no hay un flujo de corriente, y si no hay un flujo de corriente no puede haber un campo eléctrico a lo largo de la placa, y por lo tanto el potencial eléctrico tiene que ser uniforme a lo largo de la placa, porque si no habría un campo eléctrico E y por lo tanto una corriente eléctrica. Y todo eso quiere decir que el campo eléctrico es el mismo en la parte izquierda que en la parte derecha. Entonces hay un solo potencial para cada placa y hay una sola diferencia potencial para este capacitor, ¿no? O sea, no hay una diferencia del lado izquierdo y una diferencia distinta del lado derecho. La diferencia es la misma, ¿no? Otras cosas pueden variar del lado izquierdo o el derecho, pero esa cantidad es la misma. Entonces, tenemos que partir de que el voltaje es el mismo. Ok, nos habla de la constante dieléctrica. La constante dieléctrica no es más que la permitividad de un material dividida entre la permitividad del espacio libre. Entonces la constante dieléctrica del vacío sería 1. Entonces aquí nos dice que tenemos, digamos que de un lado es 7 y del otro lado es 12. La constante dieléctrica es un número adimensional. Entonces nos pide la capacitancia del sistema. Entonces, bueno, vamos ahora sí considerar el lado izquierdo y el derecho como placas distintas de área A entre 2. Entonces sabemos que el voltaje o diferencia potencial es sigma D entre la permitividad, que simplemente es K epsilon 0. Entonces podemos encontrar la carga por unidad de área de cada mitad, o sea, por cada mitad quiero decir izquierda-derecha, simplemente como la constante dieléctrica correspondiente por epsilon 0, por el voltaje, que ese es el mismo, entre D, la separación D también es la misma, ¿no? O sea, lo único que varía es esta K, ¿no? Es esta constante dieléctrica. Entonces la carga total de cada placa, pues es la suma de sus dos mitades. Las mitades son de la misma área A entre 2, entonces simplemente es esta suma A entre 2 por sigma 1 más A entre 2 por sigma 2, y sustituyendo, bueno, tenemos esta ecuación que se muestra, la ecuación 11, ¿no? O sea, en que, digamos, lo único que variaría entre una
parte, en la parte izquierda y la parte derecha sería el K1 y el K2. Entonces esto nos da la carga total de cada placa, ¿no? El Q. Entonces la capacitancia pues ya sabemos que es Q entre B, entonces simplemente sustituimos la ecuación 11 y acabamos teniendo esta relación, ¿no? Que es el área por epsilon 0 entre 2D, todo por la suma de las constantes dieléctricas. Y bueno, ya una vez teniendo este resultado, pues para encontrar la capacitancia nada más nos que sustituir los valores. Tenemos los valores numéricos de todo, ¿no? O sea, del área, de la separación, de las constantes eléctricas. O sea, realmente lo que era crítico aquí era identificar eso, ¿no? Que el voltaje nada más es 1 y que, digamos, eso es lo que nos fija todo lo demás. El voltaje es lo que fija la carga por unidad de área, etcétera, ¿no? Y que ahí podemos encontrar Q y por lo tanto la capacitancia, ¿no? O sea, porque el voltaje es algo fijo externamente que tiene que ser igual del lado izquierdo y del lado derecho. Esto era realmente el paso crítico, lo demás pues es un poquito de álgebra básicamente. Okay, la 4 pues es una pregunta más o menos sencilla de calcular un campo eléctrico a partir de un potencial. Entonces pues metemos básicamente la definición y nos queda esto, ¿no? Que es 3000 x en la dirección x. Básicamente esto viene de que menos da más. Entonces realmente lo que nos interesa es en qué dirección es, ¿no? Entonces la dirección x positivo, ¿no? Que es la respuesta B. O sea, realmente pues calcular el número no era muy necesario aquí. Digo, lo importante es darnos cuenta de que menos da más y aplicar la definición. Que la 5 se parece un poquito a la del capacitor con dos materiales dieléctricos distintos, en el sentido de que tenemos que partir de que lo que está fijo es el voltaje. En este caso, pues nos dice explícitamente que una batería, etcétera, ¿no? O sea, es algo, el voltaje es algo que está fijo externamente al capacitor. Y entonces que las placas se acercan, digamos, nos pregunta qué pasa con la capacitancia, qué pasa con la carga y qué pasa con la magnitud del campo eléctrico. Entonces, es algo que puede utilizarse en la práctica, ¿no? O sea, variar la separación entre las placas de un capacitor con el objetivo de variar estas cantidades. Tenemos estas tres ecuaciones, 15, 6 y 7, que son pues, las relaciones que ya conocemos para el capacitor de placas paralelas. Empezamos por la última, por la 17. Tenemos esto de capacitancia igual a epsilon 0 por A entre D. Entonces aquí no aparece nada que varíe más que la D, la distancia D entre placas. Entonces si la estamos acercando, si la separación disminuye, entonces la capacitancia aumenta. Sería, digamos, la primera respuesta, ¿no? Luego, si vemos la ecuación 16, esa nos permite encontrar la carga por unidad de área. Entonces, tenemos que, para un voltaje constante, como es el caso, la carga por unidad de área es inversamente proporcional a la separación D. Entonces, la carga también debe aumentar. Y por último, nos pregunta por el campo eléctrico. Bueno, si sigma está aumentando, entonces el campo eléctrico también incrementa, ¿no? Porque es proporcional a sigma. Y la carga, pues es simplemente el área por sigma. Entonces esa también está aumentando. Entonces serían nuestras respuestas.